¿Ven la pantalla? No. No. ¿Y ahora? No, profe. No. No sale algo ahí que es el modo presentación, algo así que siempre aparece. Déjame ver, ya va. Ajá, ¿me escuchan, chicos? Ajá, ¿escucharon lo que les dije o no? Ok. Bueno, les repito, tenía creo que el micrófono apagado. Las clases, me imagino que ya vieron que comienzan es el 19, no el 12. Sí. Okay. Nosotros nos vamos a ver no el día 19 en práctica, sino el jueves de esa semana que cae 22, creo. Con intestino grueso, intestino delgado, que bueno, yo después les paso eso a Marco. Bien. En lo de la práctica de hoy, o para hacer memoria de hoy, vamos a hablar de corazón y de región inguinocrural, que me dijo Marvis, para refrescar esos temas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con corazón. Vamos a hablar acerca de la configuración externa, la configuración interna, la vascularización y un repaso también acerca de cómo es todo ese impulso nervioso en el corazón. Si ustedes recuerdan, el corazón va a estar constituido clásicamente por tres caras, ¿ok? Es una cara anterior, una cara izquierda pulmonar, una cara inferior o diafragmática, pero en la Target le agregó en la nueva edición una cara lateral derecha o cara pulmonar derecha. ¿Ok? Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con las tres caras clásicas de siempre. Bien. Ahora, esta cara que tengo acá, ¿cuál es? La del corazón. Esta que está acá, que estamos viendo. Exacto. Cara anterior o cara externo-condrocostal. ¿Ok? De esta cara, lo importante va a ser que la vamos a dividir en una parte ventricular, se la estoy poniendo aquí en amarillo, y en una parte auricular, que se las voy a poner acá en azul. ¿Ok? Y dentro de ellas vamos a encontrar ciertas características. ¿Ok? En la zona ventricular vemos esta estructura que está acá. Ese, señor, es el surco interventricular. Es lo que nos va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Ok?
ese surco es la expresión de una estructura que está en la parte interna o en la configuración interna, que sería el tabique interventricular, ¿ok? Pero como estamos en la parte externa, lo vamos a denominar como surco. ¿De acuerdo? ¿Claro eso? Sí. Ok. Entonces tendríamos ventrículo derecho aquí, ventrículo izquierdo acá, que me lo separa el surco interventricular. Y en la zona auricular nos vamos a encontrar con esta señora que está aquí. La aurícula. La aurícula, pero específicamente esa parte es la orejuela, ¿okay? Que es la vía de acceso para los cirujanos, ¿okay? El poder entrar a la aurícula a través de las orejuelas. Bien. Y nos vamos a encontrar también con una zona que es toda esta zona, la zona denominada como pedicular, porque bueno, es la emergencia de los grandes vasos que salen desde el corazón, desde las cavidades del corazón, bien sea que salen o que llegan. ¿De acuerdo? Eso sería la cara anterior o cara externo-condrocostal. ¿De acuerdo? Luego tenemos la cara lateral izquierda. La cara lateral izquierda, lo que vamos a ver principalmente es todo este señor que está aquí. ¿Quién es ese? Ventrículo izquierdo, claro, estamos en la cara lateral izquierda. Es la zona o la estructura más grande del corazón. Entonces, en esa cara lateral izquierda vamos a ver principalmente a el ventrículo izquierdo. Acá, todo esto es ventrículo izquierdo. Bien. Luego tenemos la cara diafragmática. Esa cara diafragmática principalmente va a estar constituido por la presencia de los ventrículos. ¿Ok? Sería una parte del ventrículo izquierdo y el resto del ventrículo derecho. ¿Ok? Toda esa cara diafragmática que reposa, como su nombre bien lo dice, sobre el diafragma. Entonces ya vimos esas tres caras. Una cara anterior, una cara lateral, en ese caso lateral izquierda, y una cara posterior. Pero el corazón tiene también tanto una base como un vértice. La base es toda esta estructura que vemos acá, ¿ok? Donde está la emergencia de los grandes vasos y la presencia de las aurículas en sus paredes posteriores. Aquí vamos a observar este señorito que está aquí, que me separa las dos aurículas. Por ende es el surco interauricular, que internamente es el tabique interauricular. Y además de esa estructura tenemos acá otro surquito, que es el surco terminal, ¿ok? Ese surco terminal va a ser la expresión externa de algo que está adentro, que es la cresta terminal, ¿ok? Eso cuando veamos configuración interna lo vamos a detallar. Otra cosita es que en la cara inferior o la cara diafragmática, bien, además que vimos los ventrículos, nos faltó mencionar este señor que está aquí. Si en la cara anterior había un surco interventricular anterior, en este caso va a ser el surco interventricular posterior. Este que está acá me separa ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Me copian? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya mencionamos esos surcos principales. Y nos falta el último surco, que es este que está acá, que le hace una especie de corona al corazón y por donde pasan las arterias coronarias, que es el surco coronario, o también denominado como surco aurículo-ventricular. Me separa las aurículas de los ventrículos. ¿Ok? Importante esa parte. Eso es en configuración externa lo más relevante. ¿Ok? La cosa empieza chévere aquí, configuración interna. Esto es aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿qué es? ¿Por qué? Derecha. Perfecto, ok. Tenemos las dos venas cavas, ok. Aquí vena cava superior, vena cava inferior. Esto es anterior, esto acá es posterior, superior, inferior, ok. La pared aquí medial y esto que estoy levantando como si fuera un cuaderno, una página de un cuaderno de un libro, es la pared lateral y este bordecito es pared posterior, que se conecta con esto que está acá. Entonces hay pared posterior tanto aquí como en esta parte, ¿ok? Entonces, esa aurícula derecha nosotros la vamos a dividir en 6 paredes, ¿ok? Va a tener una pared anterior, una posterior, una superior, una inferior, una medial y una lateral, como si tuviéramos un cubo o un dado,
¿ok? Con 6 caras. Entonces, para comenzar, la pared que está aquí levantada, que es esta que estoy poniendo aquí en amarillo, es la pared lateral. En esa pared lateral solamente vamos a ver fibras musculares, ¿ok? Que es, en este caso, en las aurículas, los músculos se denominan músculos pectíneos. Entonces, esa pared lateral es netamente músculos pectíneos, ¿ok? La pared posterior, que está hacia esa parte, vamos a evidenciar es la llegada de las dos venas cava, ¿ok? En este caso, se denomina que está más o menos a este nivel, ¿ok? Y coinciden tanto la vena cava inferior como la vena cava superior y forman un tubérculo. Ese tubérculo, ¿cómo? Que se quitó la presentación, o bueno, a mí, no sé si a alguien más se le... A mí también. A mí Ay, también a se mí ve. Dios mío. No entendí. Ya, listo. Listo, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces, pared lateral ya le expliqué, pared posterior. En la pared posterior es la convergencia de las llegadas de las dos venas cava, ¿ok? Superior aquí, inferior acá, y coinciden más o menos a este nivel. Y en ese nivel hay una estructura, un tubérculo que se denomina tubérculo intervenoso, y el epónimo es tubérculo intervenoso de Lowen, ¿ok? Es una estructura que se encuentra a ese nivel. Eso es lo más relevante de pared posterior, ¿de acuerdo? Hacia pared posterior es esta estructura que está acá. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Dónde está el apuntador? Te los voy a pintar en negro. Esto acá. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué creen que es? Bueno, ahí dice la válvula cúspide. Ah, lees muy bien. Ok. Esa es la válvula tricúspide, ¿ok? La válvula derecha. Lo que pasa es que dice valva. Leíste bien, pero no tan bien. Ay, verdad, es valva. Yo, ¿qué válvula? Valva. Es la valva de la válvula tricúspide. Entonces, la pared anterior va a ser la válvula tricúspide o válvula auriculoventricular, evidentemente del lado derecho. ¿Ok? Claro esa parte. Luego de eso, tenemos la pared medial. La pared medial es todo este señor, se lo voy a pintar en azul. ¿Ok? Todo esto es pared medial. Literal, una pared que me separa una aurícula de la otra. Y forma el tabique, que es el tabique interauricular. ¿De acuerdo? Que externamente lo habíamos visto como el surco interauricular a nivel de la base del corazón. En esta estructura, o en esta pared, mejor dicho, vamos a encontrar esta estructura que está aquí, ¿ok? Que va a estar rodeada por otro elemento. Es la fosa oval con el limbo de la fosa oval. O en la práctica, cuando lo vimos, habíamos dicho que se llamaba el anillo de Vieussens, ¿ok? Que hay un modelo que esa estructura se ve espectacularmente bien y que se la pueden pinchar. Bien. Entonces, pared medial, importantísimo, la fosita oval o fosa oval con su limbo, que también se denomina anillo de Vieussens. Eso con respecto a la pared medial, ¿ok? Hacia la pared superior, las únicas estructuras importantes van a ser acá esta señora, que es la orejuela, solo que está seccionada, y bueno, la llegada de la vena cava superior. Bien. Mientras que la inferior está constituido por otros elementos. Aquí tenemos la vena cava inferior, ¿ok? Con el orificio de llegada, que es este que está acá. En amarillo se los voy a pintar, es este que está aquí. Y tenemos el orificio de llegada del seno coronario, ¿ok? Eso es a nivel de pared inferior. Estos orificios no están solos, ¿ok? Van a estar constituidos por unas válvulas. Cada una tiene unas válvulas, se las pinto en rojo. Una para la vena cava inferior y otra para el surco coronario, que son los espónimos que habíamos dicho de Eustaquio y de Tevesio. Tevesio, Bueno, ¿ok? te quedaron intentando. Eustaquio es este señor que está aquí, ¿ok? Acá junto con la de la vena cava inferior, y este que está acá es el de Tevesio, ¿bien? Y el tendón es el que confluye aquí con los dos. ¿Sí lo ven? Sí.
Ok, entonces es Eustaquio, Tevesio y Todaro. Marvis dio una mnemotaina que no me acuerdo cuál era, pero la pueden utilizar también. Te abrazo, te beso y te escupo, algo así. Algo así. Marvis es la que sabe. Profe, y eso forma el triángulo de Koch, Este que está acá. Esta convergencia que está aquí. ¿Ok? Entonces. Esa es la parte de los nombres todos raros. Correcto, Que la parte los nombres que no le agrada, ¿cómo es que se llama él? Ángel. Ángel. Ángel que no le gustan los epónimos. Entonces, repasamos aurícula derecha, pared lateral aquí con el apuntador, la presencia de los músculos pectíneos, lo levanté como si fuera un cuaderno, ¿ok? Hacia posterior, todo esto que está acá, tengo la presencia de la desembocadura de las ambas cavas, que es el tubérculo internodoso del Owen, y tengo también esta que es la cresta terminal que se expresa externamente como el surco terminal, ¿ok? Hacia la parte anterior, la válvula auriculoventricular del lado derecho, la válvula tricúspide, me conforma toda la pared anterior. Pared medial, que es el tabique interauricular, me separa aurícula derecha de la izquierda, con la presencia aquí de la fosa oval y el limbo de la fosa oval o anillo de Vieussens, ¿ok? Hacia superior, la llegada de la vena cava superior y la orejuela derecha, solo que está seccionada. Y hacia la parte inferior, la desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario, donde cada una de estas va a tener una válvula. La válvula de la vena cava inferior, que es la de Eustaquio, y la del seno coronario, que es la de Tevesio. Me formo aquí el tendón de Todaro y el triángulo de Koch entre estas dos estructuras. ¿Ok? ¿Claro? Ok. Ajá. Aquí vamos a enfocarnos en esta señora que está aquí, que es la aurícula derecha. La aurícula derecha es un poco más sencillo que la izquierda porque no tiene tantas estructuras de relevancia, no desembocan allí las venas cava. ¿Ok? Entonces, en la pared lateral es prácticamente lo mismo. Músculos pectíneos y parte de la orejuela izquierda, solo que aquí está seccionada, por eso es que no la veo. ¿Ok? Hacia la pared posterior tenemos a estas señoras que están aquí. Estas que están acá. ¿Quiénes son estas? Llegan a la aurícula izquierda. Es una vena, es una arteria. Es un Ajá, ¿cuáles venas? No. La vena ácigos llega a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, ¿ok? Que se conecta. Estamos en la aurícula izquierda. ¿Quiénes llegan a la aurícula izquierda? ¿Qué venas? Son 4. Venas Importante pulmonares. para la respiración, correcto. Las venas pulmonares. Vale, yo lo había dicho. Bueno, prende ese micrófono, mujer. ¿Qué tanto? Yo claro, lo prendí, lo dije. Habla tú, ese es el wifi de Cumaná que no está bueno. Que el profesor hable, ¿vale? No puedo hablar peor que Cumaná. Ah, bueno. Entonces, chicos, pared posterior acá, ¿ok? Con la desembocadura de las venas pulmonares. Vemos nada más las del lado derecho porque las del lado izquierdo están seccionadas por el corte que hizo el atlas. ¿Bien? Acá la pared anterior igual es la válvula, solo que no se ve. Pero en este caso es la válvula bicúspide, porque la válvula auriculoventricular del lado izquierdo tiene 2 valvas en vez de 3, como la mitra del Papa. Por eso se llama válvula mitral o válvula bicúspide. Hacia la pared medial nos encontramos igual a el tabique interventricular, ¿ok? Y la presencia de también la fosa oval con su limbo, pero del lado izquierdo en este caso, ¿ok? Eso con la parte medial. Con la parte superior también la presencia de parte de la orejuela, en este caso izquierda. Y en la pared inferior no encontramos ninguna estructura relevante. Es una pared completamente lisa.
¿ok? Es más sencillo que la derecha. Entonces, para repasar, la lateral que no la veo, músculos pectíneos, ¿ok? Solo que seccionado y parte de la orejuela. Hacia posterior, la desembocadura de las venas pulmonares. Hacia superior, la orejuela, la otra parte de la orejuela izquierda. Hacia anterior, la presencia de la válvula mitral o válvula bicúspide. En la inferior no tengo nada relevante. Y en la pared medial tengo el tabique interauricular visto desde el lado izquierdo con su ventana oval y su limbo de la fosa oval o ventana oval. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sigo? Sí, claro como el agua. Ok. Ahora, para pasar de aurículas a ventrículos tenemos que atravesar unas estructuras, que son estas señoras que están acá. ¿Ok? Son las válvulas aurículos ventriculares. Esto es derecho, esto es izquierdo, esto es anterior, esto es posterior. ¿Claro? Sí, okay. sí. La válvula auriculoventricular derecha es la válvula tricúspide porque tiene una valva de este lado, otra valva acá y otra valva acá. ¿Okay? Entonces va a ser una válvula anterior, una valva posterior y una valva medial o septal, porque esto que tengo aquí es el septum. ¿Okay? Septum interauricular, se los pinto acá. ¿Bien? Y del lado izquierdo tengo eso, sencillamente una valva anterior y una valva posterior. Son dos nada más porque es la válvula bicúspide. ¿Okay? Entonces, esas valvas tienen unas características bien importantes. ¿Okay? Ellos van a adherirse a las paredes del corazón. Y como son estructuras fibrosas, ellas me van a delimitar un trígono, ¿okay? A través de esas fibras, que es este señor que está aquí. Es el trígono fibroso que deriva de esas inserciones que generan las valvas septal en el caso de la derecha y de la valva anterior en el caso de la izquierda. Bien. Ahora, esas valvas van a tener unos bordes, ¿ok? Les voy a pintar un borde en amarillo y un borde en azul. Las que estoy pintando en amarillo es el borde adherente de las valvas, ¿ok? Todas las valvas tienen un borde adherente, que es este que está acá. Borde adherente que está en contacto con la pared muscular del corazón. Pero también tienen este otro borde que es el borde libre, se lo estoy pintando en azul. ¿Bien? Borde libre entre comillas porque se ven unas estructuras allí que las están sosteniendo. ¿Ok? Entonces, valvas del lado derecho son 3, tienen un borde adherente y un borde libre. El borde libre entre comillas porque vemos esas telarañas que están allí sosteniéndolas, que son las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Y del lado izquierdo igual, un borde adherente y un borde libre, el borde libre entre comillas porque lo tienen las cuerdas tendinosas. Y también podemos separar a estas valvas en caras, ¿ok? Tienen una cara que mira hacia superior, ¿ok? Que aquí la estamos viendo todas, que es la denominada cara auricular. ¿Por qué auricular? Bueno, porque está viendo hacia las aurículas que están hacia arriba, solo que ahí están seccionadas, un corte transversal y no los vemos. Y una cara ventricular, que es la que continúa hacia allá abajo y está en contacto directo con los ventrículos. ¿Sí? Entonces, aquí el corazón, en cuanto al ciclo cardíaco, él está en fase de diástole, porque están abiertas las válvulas auriculoventriculares y él se está llenando. ¿Ok? Mientras que aquí ya está en sístole, porque se cierran las aurículas ventriculares y ahora él se va a contraer para distribuir la sangre al resto del organismo. En este caso, la válvula aórtica, que es esta que vemos aquí, sigue aorta ascendente, el callado de la aorta, las arterias que van hacia cabeza y miembro superior y sigue después hacia abajo con todo el resto de arterias para tórax, abdomen y miembros inferiores. Y esta es la válvula pulmonar que va a dirigir la sangre desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. ¿Ok? Ahora, las válvulas que van a estar en contacto con los ventrículos, que van a ser estas, o sea, que comunican ventrículos con arterias, ¿ok? Esta es la válvula pulmonar que me comunica ventrículo derecho con arteria pulmonar. Y esta que está aquí con el señalador es la válvula aórtica que me comunica ventrículo izquierdo con la arteria aorta, ¿ok? Ellas también van a estar constituidas por una serie de valvas, ¿bien? Son denominadas como valvas semilunares, porque si la ven, de verdad tienen como formita de media luna, ¿bien? Entonces,
La válvula pulmonar va a tener 3 valvas, una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda, ¿ok? Mientras que la válvula aórtica va a también tener sus valvas, una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior, ¿bien? Ok. Aquí ya abiertas, las valvas ya no están unidas porque se supone que en ese momento de sístole está saliendo la sangre del corazón para el resto de los órganos principales. ¿Ok? Ahora aquí. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué visión es esta? Ajá, es una visión. No es aurícula izquierda. Esa es la cara anterior, pero estoy viendo acá. Esta es aurícula derecha, con la orejuela derecha. ¿Ok? Este es ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho. ¿Ok? En el ventrículo derecho vamos a destacar las fibras musculares. Dense cuenta acá que las fibras musculares son mucho más gruesas que las que se encuentran en las aurículas, ¿ok? Y los músculos aquí no lo vamos a denominar como músculos pectíneos, sino como trabéculas carnosas. Y van a existir distintos tipos de trabéculas. Vamos a tener trabéculas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, ¿ok? Las trabéculas carnosas de primer orden son estas señoras que están acá, las cuerdas tendinosas, que están en relación con con las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Bien, tenemos otras de segundo orden que son los denominados como puentes y otras de tercer orden que son los pilares, que son las propias trabéculas carnosas propiamente dichas. Bien, en este caso vemos pared lateral del ventrículo derecho seccionada, abierta como un libro. Vemos acá el vestíbulo del ventrículo derecho que va en continuación con la válvula pulmonar, continuado con la arteria pulmonar. Bien. Y este señor que está aquí, que es todo esto, que es el tabique interventricular, que me separa un ventrículo del otro. Importante acá, bueno, que ustedes identifiquen cuáles son los músculos papilares. Vamos a tener un músculo papilar inferior, un músculo papilar anterior y un músculo papilar septal. ¿Ok? Acá, el septal a este nivel, el inferior aquí y el anterior acá. Importante que del anterior sale este, que es la trabécula septomarginal, es decir, que va desde el margen del corazón hasta el septum interventricular. ¿Ok? No, dense cuenta acá el grosor de este músculo. ¿Ok? Es un músculo que sí está bien desarrollado, pero cuando veamos ventrículo izquierdo se van a dar cuenta de lo siguiente. ¿Se dan cuenta que es más grueso? Tiene mucho más grosor. Ok, el ventrículo izquierdo se encarga de presión. Él va, o sea, no es lo mismo tú bombear sangre desde el corazón hacia el pulmón que bombear sangre desde el corazón hasta la punta del dedo gordo. ¿Ok? Es un trayecto, por supuesto, muchísimo mayor y la distancia es sumamente significante y por eso este ventrículo izquierdo es mucho más engrosado. Bien. Del mismo modo, bueno, vamos a ver acá, la pared lateral no la vemos, está seccionada. Y lo importante es que vean las trabéculas, ¿ok? Las trabéculas, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que están en relación con ellos. Estas cuerdas tendinosas es sumamente importante porque si se rompen o hay una sección o existe algún cuerpo extraño a este nivel, la integridad del aparato valvular pues se va a ver afectado y no va a ser lo mismo al momento de pasar la sangre y son lo que derivan en los denominados soplos, ¿ok? Entonces, por esa parte, es importante que tengan en cuenta eso de las cuerdas tendinosas. Hay modelos que tienen cuerdas tendinosas, hay otros que no tienen cuerdas tendinosas, pero igual están aquí. Aquí un corte más a detalle, como si fuera un libro. Aquí sí se ve bastante la diferencia entre el grosor de una pared y la otra. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo aquí, ventrículo derecho acá. Se nota demasiado la diferencia aquí. Ventrículo derecho y en azul el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Porque no es la misma cantidad de sangre que bombean en función de la distancia que tiene que recorrer esa sangre. ¿Bien? ¿Me copian? ¿Sí? Sí, sí. Ok.
Bueno, vamos ahora con la parte de irrigación. Las arterias principales que se van a encargar de la irrigación del corazón son las arterias coronarias, ¿ok? Que son estas que están acá y esta que está acá. Tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Bien, vamos primero con la arteria coronaria derecha. Esta que viene todo su trayecto por acá. Va a tener ciertas ramas por aquí, ramas anteriores, ramas cortas, pero la rama principal de ella es esta que está acá, que es la rama marginal. ¿Ok? En azul, la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda es un poco más importante. Claro, existen variaciones anatómicas, ¿no? Pero en este modelo es la más importante porque es la que mayor territorio tiene para irrigar. ¿Ok? Entonces, la arteria coronaria izquierda se va a dividir en una rama hacia acá y otra rama hacia acá. Esta primera que les coloqué es la arteria circunfleja, mientras que la que va hacia abajo es la arteria descendente anterior o interventricular anterior. Interventricular porque ya discurre por el surco interventricular que habíamos visto en la cara anterior o cara esternocondrocostal. Bien. Y una vez aquí, ella va a dar dos ramas, una rama diagonal, que es esta, y una rama septal, que es esta que está acá. ¿Ok? ¿Claro esa parte? Sí. Y del lado derecho, habíamos dicho que daban las ramas anteriores o cortas, las ramas marginal de la derecha, y da también una rama hacia acá, hacia el techo de la aurícula derecha, para el nodo sinusal. ¿Ok? Esto en la parte anterior. En la parte posterior seguimos viendo, ¿ok? Aquí en amarillo, de la coronaria derecha. Sigue aquí su rama marginal, continúa como coronaria derecha, y viene acá a dar ahora la interventricular posterior o descendente posterior, ¿ok? Es la homóloga de la anterior que vimos en la cara anterior. Y esta que viene acá es la arteria circunfleja, ¿ok? Ramas de la arteria circunfleja, pero en su parte posterior, ¿de acuerdo? Me va a irrigar entonces la arteria coronaria derecha, parte de aurícula derecha y ventrículo derecho, mientras que la coronaria izquierda me va a irrigar tanto la parte septal como ventrículo izquierdo y parte de aurícula izquierda. ¿Ok? Cuando las muchachas fueron a la primera guardia, Gabriela y Andreina, nos llegó una señora con un infarto. ¿Ok? Llegandito, eso fue llegandito. Ay, exacto, llegando. Y en el electro nosotros tenemos derivaciones, ¿ok? Las derivaciones es como que tuviéramos una cámara fotográfica y él nos va a expresar o nos va a mostrar cómo es la integridad del corazón en función a la cara que está bien. Entonces tenemos B1, B2, todo eso que ustedes ven en física médica, ¿no? Entonces hay una cara que ve esta parte, otra que ve esta, otra que ve esta, la parte posterior, todo eso, ¿ok? Entonces, esa señora que llegó tenía la alteración a nivel de B1 y B2. B1 y B2 ven la cara septal, es decir, esta zona que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esa señora? Que lo más probable es que ella tuviera una obstrucción del flujo sanguíneo a este nivel. Se lo voy a poner en rojo, en amarillo, perdón. A este nivel. ¿Ok? Que es la rama septal de la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces, esa señora tenía todo esto sin sangre. No le llegaba sangre a esa zona. Y si ustedes recuerdan, muchachos, no sé si están conectadas, Gabriela también. La señora estaba... Ok, la señora estaba playera, ¿te acuerdas? O sea, no se veía tan mal. No, estaba recostada, pero estaba bien. Exacto, tenía, porque en realidad la porción del corazón afectado no es tan grande, ¿ok? Ahora, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, la obstrucción es acá, justo en la descendente anterior? Uy. Me engloba toda esta parte, ¿verdad? Sí. Toda esta parte y quizás un poco más para acá. Y ahí quizás la clínica de la señora, los síntomas hubiesen sido distintos. Pero, ¿qué pasaría si hubiese sido a este nivel? ¿Qué creen ustedes que pasa? Exacto, hay que actuar velozmente, ¿no? Igual eso varía del paciente, pero vean todo el territorio del corazón que se queda sin sangre, todo esto, es decir, no viene la descendente anterior, no viene para la rama
septal, no viene para la rama diagonal, no viene para la circunfleja, que me afecta también toda esta parte, o sea, medio corazón muerto. ¿Sí me copian? Sí. Okay, entonces, la importancia de anatomía, de ustedes saber cuál es el territorio anatómico que ellos abarcan, es que al ustedes ver el electrocardiograma del paciente y ver las derivaciones que en función a qué cara están viendo, y ustedes sepan, mira, quizás la arteria que esté con una obstrucción es la arteria coronaria izquierda o es la rama septal de la arteria coronaria izquierda de la descendente anterior X, ¿ok? Igual, como les digo, hay variaciones, pero ya con la anatomía básica ustedes se dan una idea, ¿ok? Ahora, con la parte de las venas es un poco más sencillo. La vena principal es la vena cardíaca magna, ¿ok? Que es esta azul que está aquí, se la voy a pintar en amarillo. Agarra todo esto y empieza a recorrer la sangre y se viene hacia acá, hacia posterior. Y desde aquí, lo que pasa es que no la vemos bien, está la vena cardíaca menor, que me va a agarrar la sangre del lado derecho y sus afluentes chiquitas, ¿ok? Hacia la parte posterior, la vena cardíaca menor se viene por aquí atrás y de la parte posterior nace esta, que es la vena cardíaca media, ¿ok? Por acá atrásito, la vena cardíaca magna sigue su trayecto, ¿ok? Y empiezan a llegar otros afluentes. Tenemos una vena posterior acá y tenemos la vena oblicua o la vena de Marshall para llegar a este punto. Lo importante acá es que todas van a drenar en este señor. Este señor es el seno coronario. Vean, me recibe la vena cardíaca media, la posterior, la magna y la oblicua. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y me van a llegar a la aurícula derecha acá, específicamente en el orificio del seno coronario, ¿okay? Que era parte de la pared inferior o el piso de la aurícula derecha, que tiene el tendón que lo rodea, que es el de Tevesio. ¿Sí? Claro, ya unen las partes. Ok. Entonces, listo por esa parte. Arteria y vena del corazón es sencillo, muchachos. Tienen es que ver el atlas con el modelo ya más a detalle para ver exactamente dónde podemos pinchar. Ok, esta aquí, que es la parte de la inervación, también es sencilla. El corazón tiene un marcapaso, ¿okay? Que es el que decide cómo va a ir el ritmo del corazón, que es este señor que está acá en el techo de la aurícula derecha, que es el nodo sinusal. ¿Sí lo conocen, no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok. Bueno, tenemos aquí el nodo sinusal en azulito y este otro nodo que es el nodo aurículo-ventricular, ¿ok? Y este señorito acá que es el haz de His, ¿ok? Esas son como las estaciones por las cuales tiene que pasar el impulso eléctrico. Ahora, ese nodo sinusal va a tener una serie de fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior, ¿ok? El fascículo anterior además me da como un enlace, ¿okay? Un fascículo interauricular que se comunica con la aurícula izquierda. Todos estos fascículos tienen su epónimo, tristemente para Ángel, tienen su epónimo, que no sé si se los pregunten, pero para que ustedes tengan en cuenta, ¿ok? El fascículo anterior, que es este que está acá, es el fascículo de Bachmann, como Batman, pero con CH, Bachmann. Este del medio es el fascículo de Weckenbach. Y este de acá atrás es el fascículo de Torel, THL, ¿okay? En la parte posterior. Todos ellos me llegan a este señor, que es el nodo aurículo-ventricular. Los nodos también tienen epónimos, ¿ok? El nodo aurículo-ventricular, el nodo sinusal, perdón, o sinuatrial, es el nodo de Kate y Flack. Y este señor, que es el aurículo-ventricular, es el nodo de Archoff-Tawara. Para que tengan eso en cuenta, busquen los epónimos, por si acaso se lo ponen así en el parcial. ¿Bien? Entonces, el punto es que nace aquí el impulso en el nodo sinusal, sigue el trayecto de los fascículos y llegan al nodo auriculoventricular. Este sigue por el haz de His y se va a dividir en dos segmentos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Ok? El derecho para ventrículo derecho y el izquierdo para el ventrículo izquierdo. Y a su vez, ellos van a dar una serie de ramitos pequeños, que son estos acá que les pinto en azul,
que es la red de Purkinje. Y así es como se termina toda la parte del impulso nervioso. Nodo sinusal con sus distintos fascículos van al nódulo aurículo-ventricular, del nodo auriculoventricular por el haz de His, dividiéndose en una parte derecha y una parte izquierda, ¿okay? Rama derecha, rama izquierda, y luego ellos pasan a ser la red de Purkinje. ¿Ok? ¿Claro, chicos? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda de corazón? Profe, una pregunta. ¿De casualidad usted va a hacer de nuevo el preparcial, como quien dice, que nos hizo para el primer parcial? ¿El preparcial práctico o el teórico? Los dos. Berro. Profe, pero es que para estar bien, para salir bien, para uno ver si uno no está bien estudiado. Aunque sea el teórico, prefiero el teórico que el práctico. Yo les hago uno. Yo se los hago. ¿Y tú crees que Francisco quiere trabajar, chacha? Ajá, chicos, entonces, claro, corazón. Ok, sí, no es complicado en realidad, solo cuestión de ponerle cariño allí y ver los detalles de ese tema. Soy su jefe. Ajá. Bien, listo, corazón, ¿no? Ok, lo otro era región inguinocrural. ¿Okay? Ya esto ustedes lo vieron, ya saben lo de los cuadrantes. Los que fueron a la guardia saben la importancia que es saber ya qué hay en cada cuadrante, porque bueno, todo eso nos facilita ese parte. ¿No se ve? No se ve negro. Esto es porque está cambiando de diapositiva. ¿Ahora ven algo? No se ve nada. Ajá. ¿Ahora? Ok. Listo. Bueno, como les decía, esto ya ustedes lo conocen. Yo no veo. Exacto, los cuadrantes, como les dije, los que fueron a la guardia saben ya la importancia de saber qué hay en cada cuadrante, porque la clínica del paciente es importantísimo saber y relacionar qué nos encontramos en cada parte del abdomen y hacer la correlación clínica, ¿ok? ¿Ven todos? Sí. Ok. Ahora sí, porque ahorita no veía. Ok. Esta que está acá es las distintas capas que hay en el abdomen, ¿ok? Lo que ya vimos de la piel, del tejido celular secundario con sus dos fascias, los músculos anterolaterales del abdomen, que es importantísimo que lo recuerden, el oblicuo externo, el interno, el transverso del abdomen, luego le siguen los rectos abdominales, luego la fascia transversalis, que es importante que recuerden que fascia transversalis no es lo mismo que fascia del músculo transverso del abdomen, eso lo tienen claro, ¿no? Sí. Ok, son cosas totalmente distintas. Luego de eso tenemos el tejido adiposo preperitoneal y luego al peritoneo parietal. ¿Ok? En esta imagen, bueno, vemos aquí al músculo o el oblicuo externo con la distribución de sus fibras, que es importante que recuerden también que ellos van a marcar todos los músculos anterolaterales, esta línea semilunar o línea de Spiegel y la línea alba o la línea blanca en el medio, que esto es de toda la unión de las aponeurosis de esos músculos. Bien. Acá el oblicuo interno ya con su distribución específica, los rectos abdominales o los populares cuadritos que ya conocen también, el músculo transverso con sus fibras completamente transversas es completamente evidente, ¿ok? Que lo puedan reconocer. Y en esta zona de acá era la transición que habíamos hablado, que debajo del ombligo ya no iban a estar las fascias por detrás, sino por delante de los rectos, que era la línea arcuada o arquiata, el arco de Douglas, todo eso. ¿Ok? ¿Sí recuerdan esa parte? Ok. Un poquito.
Ya vamos a ver una imagen para reforzar eso. Toda la parte dorsal con los triángulos, el triángulo de Petit y el de Grifal. Ok, esa parte no es tan relevante recordarlo. Ok, esto aquí sí. Este músculo que está acá, ¿cuál es? El recto anterior, ¿no? Estos son los rectos abdominales, ¿ok? El recto anterior. Con sus distintas lengüetas, habíamos dicho que se insertan a nivel de los cartílagos costales. Tienen en total 3 lengüetas de inserción. Es un músculo poligástrico porque tiene varios vientres. Y él se inserta a nivel del pubis, ¿ok? De él sale un ligamento muy importante que lo había mencionado Will la vez pasada, que es el ligamento de Henle, ¿ok? Es una proyección que él da hacia el pubis y que va a ser importante para la pared posterior del conducto inguinal, ¿ok? Eso quiero que lo mantengan allí y lo recuerden más adelante. El ligamento de Henle es una expansión del recto abdominal. Luego tenemos acá el oblicuo externo. El oblicuo externo de los músculos es el más importante. ¿Por qué? Porque él tiene esta estructura que está acá, que va desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta el pubis, que es el ligamento inguinal, ¿ok? Sí. Importante del ligamento inguinal es que él nos va a dividir 2 espacios, uno que está hacia arriba de él y uno que está hacia abajo, ¿ok? Importante, eso lo vamos a ver más adelante, pero importante que recuerden esa parte, ¿bien? En esa inserción, por arriba y por debajo del ligamento inguinal. Y ese músculo oblicuo externo, él, a nivel de su inserción del pubis, tiene una manera muy particular de insertarse. Él lo hace a través de pilares, ¿ok? Él tiene un pilar lateral y un pilar medial. Bien, voy a pintar el pilar medial en color rojo, que es este señor que viene acá. Vean que él viene desde el lado, una cosa. Esto es derecho, esto es izquierdo, ¿sí? Derecho acá, izquierdo acá. Él viene de derecho a izquierdo, ¿ok? Entonces, ese pilar medial se va a insertar es en el pubis contralateral, es decir, el del lado derecho se inserta en el pubis del lado izquierdo y el del lado izquierdo se inserta en el pubis del lado derecho. ¿Claro? Sí. Ok, ese es el pilar medial. Ahora, el pilar lateral, se lo voy a pintar en azul. Ese pilar lateral, él viene por esta parte, acá. Bien. Y me va a ayudar a formar también parte del ligamento inguinal. Él sí se inserta del mismo lado, es decir, el del lado derecho se inserta en el lado derecho y el del lado izquierdo en el lado izquierdo. ¿Claro? Ok. Tenemos además un ligamento reflejo, es decir, un ligamento que se va hacia otra parte, que es contralateral. Él me va a formar también un refuerzo importante de la pared posterior del conducto inguinal, que es este que está aquí, ligamento reflejo, ¿ok? O ligamento de Colles, C-O-L-L-E-S, ligamento de Colles o Colles. Bien. Profe, yo leí que ese es el ligamento posterior. También se le puede decir ligamento posterior, ¿ok? Ok. Pilares son 2 nada más, pilar medial y pilar lateral. Pero del pilar lateral tenemos ese ligamento reflejo, ligamento de Colles o ligamento de Colles o ligamento posterior, ¿ok? Que él se va a formar parte de la pared posterior del conducto inguinal del otro lado, ¿sí? Sí. Ok, bien. Hay otras fibras que son estas que están aquí chiquiticas, que son las fibras arqueadas, que ayudan a reforzar al ligamento inguinal, ¿ok? Y tenemos otras que son esta que está acá, que es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, también se le dice, y estos que están acá, que es el ligamento lacunar, o el epónimo, que es el ligamento de Gimbernat. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Ok, entonces, a modo de resumen, el oblicuo externo es un músculo sumamente importante porque él me va a delimitar el ligamento inguinal, ¿ok? Desde la cresta ilíaca anterosuperior, que suponemos que viene desde acá, hasta la cresta del pubis, ¿ok? De él salen 2 pilares, un pilar medial, que es este que está en rojo, y un pilar lateral, que es este que está en azul. El pilar medial se va a insertar en el pubis del otro lado, es decir, si esto es derecho, él se va a insertar en el lado izquierdo, ¿sí? Y el pilar lateral se va a insertar del mismo lado, es decir, si él es derecho, se va a insertar del lado derecho, este que vemos aquí en azul.
De este pilar lateral hay una expansión que se denomina ligamento reflejo o ligamento de Coles o ligamento posterior, que se va a formar parte de la pared posterior del conducto inguinal del otro lado. Es decir, el del lado derecho lo va a ser conformado el del lado izquierdo y el del lado izquierdo del lado derecho. Bien. De ese ligamento inguinal va a salir ahora otras fibras. Este ligamento, que es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, y este que es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Entonces, vamos a tener ahora dos espacios, uno por encima del ligamento inguinal y uno por debajo. Lo que está por encima, que correspondería entonces a esta parte, ¿okay?, que está ahí en el borde negro, es el conducto o trayecto inguinal, ¿okay?, solo que no está con todas sus paredes. Y este que está aquí abajo sería la arcada crural o el arco femoral, también se puede llamar de esa parte, ¿ok? Por debajo, arcada crural. Por encima, conducto inguinal. ¿Claro? Ok. Vean acá que entre los pilares de los ligamentos, pilar lateral, pilar medial y el ligamento posterior, ligamento reflejo, se forma esta estructura que está acá, este agujero. Ese es el anillo inguinal superficial, ¿ok? Importante que lo tengan en cuenta. Anillo inguinal superficial que forma parte de la pared exterior del conducto inguinal. ¿Claro, oblicuo externo? Ok. Ahora, oblicuo interno. ¿Cuál es la particularidad del oblicuo interno? Que él, en su expansión que va desde el ilium, desde el hueso ilium, él llega aquí, pega un salto y se inserta, ¿ok? De igual modo, el transverso, él llega aquí, pega un salto y se inserta. Ellos dos van a conformar el techo del conducto inguinal, ¿ok? Y van a irse tan pegaditos que es lo que se denomina como tendón conjunto. ¿Se acuerdan de ese tendón conjunto cuando lo vimos en la práctica? Ok, ese tendón conjunto va a ser el techo del conducto inguinal. ¿Ven? Aquí más a detalle. Esta imagen que la vimos ahorita, ok, esta que está acá, voy a dar zoom aquí. Tenemos el ligamento inguinal que va de la cresta ilíaca anterior superior hasta el pubis, ¿bien? Y tengo todas las estructuras que están por encima, específicamente esta parte es el conducto inguinal, y acá abajito es la crural, ¿ok? El que me marca la pauta entre separar una estructura de la otra es el ligamento inguinal, para tener conducto inguinal o trayecto inguinal y arcada crural. ¿Claro? Sí. Perfecto. Ahora, esto es lo que les había comentado de las distintas aponeurosis, ¿ok? Vean que aquí tenemos este primer músculo, que es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno y este es el músculo transverso del abdomen. Y estas son sus aponeurosis. Recuerden que esos músculos son mitad músculo propiamente, o sea, mitad carne y mitad fascia o mitad aponeurosis. ¿Bien? Esta aponeurosis, ¿ok?, del oblicuo externo me cubre la parte anterior de los rectos abdominales. Bien. Luego tenemos a el oblicuo interno, que antes del ombligo, ya va, déjenme borrar acá. Entonces, oblicuo externo acá. Oblicuo externo acá. El oblicuo interno va a agarrar también hacia anterior del recto abdominal, pero también parte de la posterior. Y el transverso agarra posterior netamente. ¿Sí? Más a detalle aquí. El externo, el interno, que me agarra tanto por delante como por detrás, y el transverso que agarra netamente por detrás. Bien. Ahora, por debajo del ombligo es donde tenemos ahora la variación. Se agarran ahora ya todos hacia adelante. Aquí lo tenían como un estuche. ¿Ven? A los rectos, que lo agarran como si fuera literalmente un estuche, lo abrazan. Y aquí ya no es así. Ahora todas las láminas o todas las aponeurosis son hacia anterior. ¿Ok? Y tenemos lo que se denominaba el arco de Douglas a este nivel. De ese arco de Douglas se proyecta un ligamento. Bien, lo que pasa es que no lo vemos aquí a detalle. Pero es el ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach, que eso también lo vimos en la práctica. Eso es importante porque lo vamos a ver ahorita en la pared posterior. Entonces, a resumen, en esa transición
que van las hojas de los rectos abdominales desde posterior hacia anterior, se forma el arco de Douglas, y de ese arco de Douglas se proyecta un ligamento, que es el denominado ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach, que me va a ir a reforzar la pared posterior del trayecto inguinal. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Ese sí no me convenció. Ya lo vamos a ver a detalle. Ya va. Ok. Este, señor, es el arco de Douglas, con la línea arcuata. ¿Sí la ven? Esta que está aquí. Ese es el arco de Douglas. Y de allí es que se va a proyectar el ligamento. Ok. Aquí, conducto inguinal más a detalle, con el contenido. Ok, muchachos, importante el contenido. En el varón, en los hombres, es el cordón espermático. ¿Y en las mujeres? Ese es malo, está leyendo. En las mujeres, ¿qué hay? ¿Cuál es el contenido? No puede ser el cordón espermático. Ah, yo lo había escrito, ¿dónde está? Ya va. Ay, no me acuerdo. Útero. Ese mismo. Ligamento redondo del útero, ¿ok? Ah, rayos. Ok, chicos, aquí a detalle, con este dibujo que me encanta. Este que está aquí. Ajá, ¿ligamento qué? Pero contéstame con seguridad. Ligamento inguinal, así mismo. Ese ligamento inguinal que va a estar extendido de la cresta ilíaca anterosuperior hasta el pubis. Y como les dije, es el que me va a separar una parte por encima de él y una parte por debajo. ¿Ok? Todo esto acá sería entonces el conducto inguinal o el trayecto inguinal propiamente dicho, y todo esto sería la arcada crural. Y específicamente el anillo crural es este que está aquí, que es el monte de Marby, ¿se acuerdan? El monte. Ese que está allí. Bien. Vamos ahora con las paredes. El trayecto inguinal va a tener una pared posterior, una anterior, una superior y una inferior. ¿Ok? La inferior es este señor que ya vimos acá, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? Que vendría a ser el techo de la crural. Claro. Esta que está acá es la pared posterior, que va a estar constituida por la fascia transversalis. ¿Ok? Fascia transversalis va a ser la pared posterior del conducto inguinal. Este señor que está acá, que les pinto en amarillo, que es un poco más sombreado. Ven, no es el mismo color que la fascia transversalis, es el ligamento de Hesselbach, el ligamento que deriva de la arcada de Douglas. ¿Ok? Me va a reforzar esa pared posterior. Y en esa otra pared posterior vemos acá este agujero, este orificio. Ese es el orificio inguinal profundo, ¿ok? Porque el orificio inguinal superficial es de la pared anterior, ¿ok? Entonces tenemos allí la pared posterior del conducto inguinal. Luego de eso tenemos el techo. El techo es este señor que está acá. Ahí no lo vemos, acá sí. Va a ser el tendón conjunto. ¿Okay? Tendón conjunto que les recuerdo que lo conformaban tanto el músculo oblicuo interno como el músculo transverso del abdomen. ¿Ok? Ellos dos vienen y me forman aquí el tendón conjunto. ¿Claro? Ese es el techo. Y ahora la pared anterior, pues, la pared anterior, que es en lila, que ven acá en rosado, es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Ok? ¿Claro esa parte? Entonces, vamos a tener pared anterior, que es oblicuo externo. El tendón conjunto, que me engloba tanto oblicuo interno como el músculo transverso del abdomen. Y al final, hacia posterior, que estaba en azul clarito, es la fascia transversal. Y ven cómo se involucran entonces todas o casi todas las capas del abdomen. ¿De acuerdo?
para conformarme las paredes del conducto del trayecto inguinal. Y atravesando toda la estructura del trayecto inguinal, vengo acá en este caso a el cordón espermático en el caso de los hombres y el ligamento redondo en el caso de las damas. ¿Ok? Claro. Bien. Aquí un poquito más a detalle. Esto que está acá, qué broma que se me va la pantalla, vale. Esto que está acá es oblicuo externo, ¿ok? La fascia o la aponeurosis del oblicuo externo. Luego tenemos al tendón conjunto acá y este señor que está aquí, que es la fascia transversal. Esto que está acá, que es un gris un poco más clarito, es el ligamento de Hesselbach, ¿ok? El ligamento interfobiolar que derivaba de la arcada de Douglas. Esto es posterior, esto es el techo, esto es anterior y esto que está aquí es inferior, ¿ok? Es un corte que como que lo hubiésemos picado a la mitad, ¿ok? ¿Sí me copian? Sí. De igual modo aquí. Vemos acá, este sería oblicuo externo, estos que están acá, el tendón conjunto, y hacia acá la fascia transversal. Y todo el trayecto que me realiza el contenido. Claro, con el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. ¿Ok? Acá. Esto que está aquí es pared posterior. ¿Ok? Pared posterior en azul y esto que está aquí es el tendón conjunto. Pared inferior o piso, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? No tengo allí, no estamos viendo la pared anterior. ¿Qué pasa? A esa pared posterior la vamos a dividir en 3 tercios. Un tercio medial o tercio de refuerzo, un tercio medio, que es el tercio débil, y un tercio externo. ¿Ok? El tercio medial o tercio interno es el tercio de refuerzo porque allí llegan una serie de ligamentos. Llega allí el ligamento de Coles, que era el ligamento reflejo, ¿se acuerdan? Que le habían comentado, o el ligamento posterior que habían comentado ustedes. ¿Sí? Ok. Llega el tendón conjunto y llega el ligamento de Henle. El ligamento de Henle es la proyección del recto anterior que les dije que recordara. ¿Lo recuerdan? Ok. Ellos, todos estos, vienen hacia acá y junto con la fascia transversalis me forman un buen refuerzo de esa pared posterior en el tercio interno o tercio medial. ¿Ok? Ahora, en el tercio medio es el denominado triángulo de Hesselbach, ¿ok? Ese triángulo de Hesselbach es el tercio débil porque vean que no tiene ninguna estructura que le haga refuerzo, es decir, es solamente fascia transversales acá. Por acá es donde se proyectan las hernias de tipo directas, ¿ok? Es decir, las asas intestinales se proyectan por aquí y salen por el anillo inguinal superficial. Y hay otro tipo de hernias que salen es por este orificio, que es el tercio externo, que sería el orificio inguinal profundo o anillo inguinal profundo. Salen es directamente por acá y es la hernia indirecta en ese caso. En la guardia que fueron, ¿quiénes fueron? Que fue Víctor y que fue Will, vimos un señor, que el señor, con tan solo verlo y decirle a él que pujara, ya veían el aumento de volumen. Pero al tú colocar la mano justo a este nivel de la región inguinal, o sea, tú calculabas entre cresta ilíaca anterosuperior y pubis, ¿ok? Más o menos allí la región inguinal. Colocabas tu mano a ese nivel, le mandabas a decir al señor que pujara y sentías cómo te golpeaba la mano la hernia que tenía el señor, ¿ok? Muy probablemente era una hernia de tipo directo, ¿ok? Por la forma en que ella salía. Bien, eso ustedes lo van a ver en semiología. Pero, o sea, quiero hacerle la acotación de que es importante saber toda esa distribución de los tercios en función a la debilidad o al punto de refuerzo que tenga la pared posterior para uno ya hacerse la idea de qué tipo de hernia inguinal puede estar presentando el paciente, ¿ok? Ahora, con esta señora que está acá, que es la arcada crural, la vamos a dividir en celdas, ¿ok? O en lagunas. Una laguna externa y una laguna interna, ¿ok? La laguna externa se denomina como músculo nerviosa, porque pasa por aquí el psoas y el músculo femorocutáneo. Mientras que esta es la vascular. ¿Por qué? Bueno, porque tengo los vasos ilíacos, que para acá es ilíaco y para acá es femoral, ¿ok? Y tengo esta zona que es propiamente el anillo crural o el orificio crural, donde está el que había dicho Marvis, el monte de Marvis, pero en realidad es una estructura linfática, ¿ok? Que es el ganglio de Cloquet.
¿okay? Una estructura importante que se sitúa a este nivel. Y aquí vemos las otras expansiones que les había dicho del ligamento inguinal. Esta zona aquí, que era el ligamento lacunar porque está en relación con la laguna vascular, ¿ok? O ligamento de Gimbernat. Y este que está acá, que era el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, ¿ok? ¿Sí lo recuerdan cuando los vimos ahorita? Que se lo mencioné. Exactamente. Exacto. Entonces tenemos aquí Gimbernat y acá ligamento de Cooper o ligamento lacunar y ligamento pectíneo. Bien. Las hernias crurales salen por este nivel. ¿Ok? Mira, de ahí puede salir asas delgadas o puede salir parte de intestino grueso. ¿Okay? Incluso hay hernias que se traen tanto ciego como apéndice y puedes ver el apéndice vermiforme en el saco herniario. ¿Okay? Pero la mayoría o sea, los elementos que se hernian son las asas intestinales. ¿Okay? Y ustedes eso van a ver asas en la teoría. Dígame. Profe, me voy a tener que ir porque me invitaron a comer perro, para que sepa. Ay, qué maravilla, no brinda. Pero para que sepa. Dale, ya estamos terminando igual. Ya estamos terminando. Okay. Ajá, chicos, acá, para finalizar, esto que está aquí, que lo hicimos el ejercicio en la práctica. ¿Esta es una hernia de qué tipo? No, pero o sea, entre inguinal y crural. ¿Cuál es? ¿Por qué? Excelente, ok. Ya agarraron la vuelta. Eso, Husam, eso. Ya agarraron la vuelta. Esta que está aquí, capaz que no se ve tan a detalle, pero es una hernia inguinal, ¿ok? Pero excelente que ya vieron que está justo por debajo del ligamento inguinal y ya saben que no es una hernia inguinal, sino que es una hernia crural. ¿Ok? Excelente. ¿Alguna duda con inguino crural? ¿Todo claro? Ok. Exacto. Hacen todo con detalle, léanlo con cuidado, con cariño. Y bueno, cualquier duda, saben que tienen mi número, me pueden escribir. ¿Ok? Profe, ¿van a cambiar el parcial? ¿No le han dicho nada? ¿Otra vez? Bueno, lo cambiaron para el 30, pero yo me imagino que ya no será el 30, sino la siguiente semana. Exacto, digo por los laboratorios, porque como comenzamos el 19, no creo que el 19 al 30 todos los doctores vayan a estar al día con sus laboratorios. Sí, no, yo creo que todo se va a rodar una semana. O sea, ya no va a ser el 30, sino la semana siguiente, que debía ser el 6 de febrero, y ya el otro no va a ser el 20, sino el 27, es lo que debería suceder. ¿Ok? Porque igual tenemos chance. Es lo más probable que... Usted va a estar ahí, ¿verdad? Usted tiene que ir, profe. Por favor, profe, Bueno, no nos deje solos. Si es el 7, creo que me toca guardia el 7, entonces no les prometo. 23 y 30 lo tenía libre. No. Depende de cuándo lo programen. Me muero, no. Entonces, bueno. Exacto, sí, vamos a esperar la confirmación y ahí vemos, ¿ok? Dios mío. Sí, vamos a esperar a ver qué dice, ¿ok? Ok. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier duda me escriben. Tengan feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Es el best. Nos vemos. Profe, feliz noche. Feliz noche.